Hola, ahora vamos a ver el tema de comentarios, de cómo incluir comentarios en un documento de Word. Y el otro tema que también es muy interesante es control de cambios. Cómo hacer un seguimiento de las modificaciones que estamos realizando a nuestro documento de Word. Realmente son temas simples, pero bastante productivos. Bien, primero vamos a empezar cómo ingresar comentarios. ¿Sí? Para ingresar comentarios tenemos que ubicarnos en la pestaña Revisar. Esto nos despliega una cinta, ¿sí?, que agrupa una serie de herramientas, dentro de las cuales también se encuentra control de cambios. Pero en esta ocasión vamos a ver comentarios. Bien, acá tenemos los comentarios. Por ejemplo, si quisiéramos ingresar un comentario, tendríamos que seleccionar, por ejemplo, este es un texto, ¿sí?, que tiene por título Sociólogos y Antropólogos. Y, por ejemplo, imaginemos que un alumno nos haya enviado algún tipo de proyecto y no estemos de acuerdo con el título, ¿no? Entonces podríamos seleccionarlo y aumentar un comentario o ingresar un comentario e indicarle, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el título. O algo más simple, cambia el título. Así de simple. Ahora, ¿qué es lo que uno puede apreciar cuando uno genera un comentario? Lo primero que uno puede mirar es que aparece el usuario que en ese momento está haciendo uso del equipo. Por ejemplo, en este momento, Alan Caprachín. No solamente eso, sino sale la fecha en la que se realizó el comentario y la hora en la que realizaste el comentario. Por ejemplo, si yo se lo enviara esto a mi alumno y, y él generaría un comentario y luego con los comentarios que él ha generado, explicándome tal vez los motivos, ¿no?, o ciertas pautas que ha tomado, me lo reenviaría y yo podría ver con comentarios de otro color, ¿sí?, porque por usuario se va pintando de un color determinado. Se podría ver qué es lo que me va respondiendo con respecto, por ejemplo, al título. Entonces, por eso el habilitar comentarios o saber utilizar comentarios es realmente muy interesante. Ustedes lo pueden probar tal vez entre ustedes o entre sus alumnos. Por ejemplo, también podríamos implementar, esto también puede servir muy bien para, por ejemplo, le dejamos una tarea a nuestros alumnos e indicarle, ¿no? Oye, trabaja aquí, trabaja acá, ve haciendo esto, toma esta pauta. Por ejemplo, en lugar de innovaciones específicas, yo pienso que ahí tal vez hay un problema, hay un desliz, ¿no? Hay algún inconveniente, detalle que hay que renovar, mejorar. Entonces puedo generar un comentario. Por ejemplo, sé más específico. Sé más específico con el tema. Bien. Además, un detalle que me he dado cuenta que muy pocas personas conocen es que en los comentarios no solamente se puede ingresar texto, también se puede ingresar gráficos. Y es algo que muchos desconocen. Por ejemplo, vamos a seleccionar un gráfico de los que tengo. Por ejemplo, esta mariposa que me quedó del otro, de la otra sesión que hicimos. Por ejemplo, ya vamos a seleccionar una parte al azar. Por ejemplo, en la primera etapa la información se transmite por genes. Vamos a generar un comentario y, por ejemplo, como esta etapa. Voy a incrementar un poco el tamaño para que se aprecie mejor. Vamos a mover un poco el documento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo darle un poco de espacio e ingresar la imagen. Ahora no hay problema porque puedo reducir la foto, ¿sí? O sea, no es que
tiene que quedar el tamaño de la fotografía, por ejemplo. Entonces tienes o sea, la posibilidad no solo de ingresar texto, sino también de dejar imágenes. Y puedes poner tablas incluso. O podrías poner imágenes de tablas, imágenes de los típicos charts que hacemos en Excel. Entonces, esto de comentarios es realmente interesante. Ahora, por ejemplo, yo me sitúo al inicio del documento y puedo ir navegando. Por ejemplo, estoy en el primer comentario, con estas flechitas me voy al segundo comentario, ves cómo se activa toda la parte sombreada, y me voy al siguiente comentario, el de la mariposa, y así puedo navegar con estas flechas. También puedo eliminar, por ejemplo, este comentario lo podría eliminar, ¿sí? Con Command Z podría volver a tener el comentario, deshacer. O también podría eliminar automáticamente todos, por ejemplo, eliminar todos los comentarios del documento. Y ya está. Acaba de ser eliminados todos los comentarios. Bien, ahora nos toca ver la parte de control de cambios. Para poder habilitar control de cambios, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña Revisar y luego en el grupo de seguimiento habilitar el switch que aparece en la parte de control de cambios. Lo dejamos en verde, prendido, y con esto ya tendríamos habilitado control de cambios. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos lograr con control de cambios? Control de cambios nos permite tener un seguimiento pormenorizado de la edición o de los cambios que se están realizando en el documento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo justo con el documento que tenemos para que vean cómo es que funciona y cómo podemos ayudarnos con algunas herramientas que nos presenta Word. Lo primero que vamos a hacer es algo simple, por ejemplo, eliminar. Aquí en la parte donde dice la concepción de Morgan, vamos a eliminar Morgan y vamos a colocar Juan. Por ejemplo, ahí nos indica que hemos eliminado la palabra Morgan y se ha ingresado una nueva palabra que está con rojito, que es el cambio, que es Juan. Por ejemplo, podríamos tomar una parte de un párrafo y eliminarlo. Y nos indica también a través de otro globito, otra nota, que efectivamente he eliminado, e incluso nos indica cuál o cuáles son las palabras o el párrafo que se ha eliminado. Un ejemplo más, podríamos seleccionar esta fórmula, o por ejemplo en las cuartas crean señales, desarrollan la lengua y la escritura. Seleccionamos toda esa frase y podríamos irnos a inicio y resaltarlo, y nos indica también que ha sido resaltada. También podríamos seleccionar, por ejemplo, divide el desarrollo humano en 5 estados, y le podríamos aplicar un formateo de texto. Por ejemplo, cambiarle primero el tipo de letra, incrementarle el tamaño, aplicarle cursiva, subrayado, tachado. ¿Qué más podríamos hacer aplicando, digamos, la teoría que ya tenemos sobre formateo, por ejemplo, de texto o de párrafos? Por ejemplo, podríamos tomar todo este párrafo y aplicarle justificación centrada, ¿sí? O podríamos tomar este párrafo y aplicarle
sangría de primera línea. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos tomar todo este párrafo y aplicarle interlineado. Está en 1.15, podríamos seleccionar, por ejemplo, 2 para hacerlo notorio. Y entonces, ¿qué es lo que te va mostrando? Vamos a ponerle 1.5. ¿Qué es lo que va pasando? Va pasando que se van formando los globitos y cada globito o nota te va indicando de cuál es el cambio que se ha realizado en el documento. Por eso la herramienta lleva el nombre de control de cambios. Bien, ahora, ¿qué herramienta nos presenta Word para, por ejemplo, ir viendo los cambios realizados? Por ejemplo, esta herramienta de acá. Este grupo que dice cambios, el panel de revisiones te indica todos los cambios, por ejemplo, en el documento, en el cuerpo del documento. Por ejemplo, acá te indica se ha insertado Juan, se ha eliminado Morgan, con formato, y uno puede ir viendo a través de una lista todos los cambios que ha sufrido el documento. ¿Qué más nos permite control de cambios? Nos permite también navegar, si lo queremos decir de esta manera, a través de las notas. Por ejemplo, nos indica la primera, o lo primero que ha sido que eliminé la palabra Morgan y la reemplacé por Juan. Luego nos indican, por ejemplo, que este párrafo ha tenido un interlineado. ¿Qué más? Por ejemplo, que toda esa frase ha sufrido cambio de fuente, cambio de tamaño de letra, cursiva, subrayado y tachado. ¿Qué más? Por ejemplo, que en esa parte donde está indicando, en esta parte de acá, ha sido eliminado toda esa frase. ¿Qué más? Que en este párrafo ha sufrido sangría de primera línea. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué más nos indica? Que esta frase de acá ha sido resaltada. Y así. Ven cómo hemos ido navegando, por decir así, entre los cambios realizados. Y no solo eso, sino también que se puede eliminar el cambio. Por ejemplo, imaginemos que estoy en el primer cambio y lo podría rechazar. Y si se dan cuenta, deja de tener justificación centrada por tener justificación, la anterior justificación, ¿no? Que era la justificación normal, la típica, la justificación de texto que todo el mundo siempre le coloca. Por ejemplo, aquí en Juan podríamos rechazarlo también. ¿Sí? En este caso no hemos rechazado, sino hemos eliminado el comentario. Por ejemplo, ahí, cuando está pintada la palabra Juan, eso quiere decir el cambio. Si lo eliminamos, nos deja con Morgan. Si eliminamos esto, ahí sí estamos rechazando el cambio. Porque recuerden que primero eliminamos Morgan y luego insertamos Juan. Entonces ahí habían dos cambios. Y así, en pocas palabras, podemos ir viendo, ir navegando entre los cambios que hemos realizado. ¿Qué más nos ofrece Word como herramientas en control de cambios? Por ejemplo, acá tenemos marcas mostradas finales, tiene un desplegable y, por ejemplo, podemos saber cómo era el texto en el formato original. Así era el texto en el formato original. Podemos saber cómo quedó, pero sin los comentarios. Y al final podemos ver las marcas de la edición junto con los comentarios.
Entonces, hemos hecho un repaso de control de cambios, además que hemos aprendido a manejar las herramientas que nos presenta Word sobre este tema.